Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en la siguiente clase, ya nuestra penúltima clase de esta materia de computación básica, nuestra última clase de Excel. En este caso vamos a ver herramientas avanzadas en este programa de Microsoft, en este programa de Office, de paquetería. Y los elementos que vamos a ver dentro de estas herramientas avanzadas van a ser tablas dinámicas y resolución de problemas. Estas tablas dinámicas que nos van a ayudar a resolver muchísimos problemas que podemos encontrarnos al tener demasiada información dentro de una hoja de cálculo o dentro de un libro de trabajo. Bueno, vamos a ocupar tablas dinámicas y si nos da tiempo, podremos ver también gráfico dinámico que va a ser eh, muy rápido después de ver tablas dinámicas. Espero que nos dé tiempo para ver también gráficos dinámicos y puedan complementar ustedes estas herramientas una con la otra y les sea más fácil trabajar con la información que ustedes tengan en sus equipos. Como tal, pasamos a un repaso rápido, como siempre, de la clase anterior. Vamos a recordar que trabajamos con lo que eran sumas, promedios, máximos, mínimos y contar estas herramientas, estas funciones que nosotros teníamos dentro de la barra de fórmulas. Podíamos ir nosotros a estas funciones y tomar en cuenta lo que eran estas funciones básicas. También vimos gráficas, tuvimos oportunidad de ver gráficas de barras, gráficas circulares y gráficas de líneas. Hay muchísimos otros tipos de gráficas, pero también tuvimos oportunidad de ver cómo cambiarlas o cómo trabajar con ellas, los diseños, personalizarlas, personalizar los elementos que hay dentro de estas gráficas, desde el título, desde las barras, desde los datos, y también pudimos ver cómo cambiar los diseños de la misma y algunos diseños ya predeterminados que vienen. También recuerden que vimos la manera en la cual mismo Excel detecta, de acuerdo a los datos que tú seleccionaste, cuáles son las gráficas que te recomienda para utilizar. Entonces esto es lo que vimos en la clase anterior y en este caso pues vamos a ver ya tablas dinámicas. En estas tablas dinámicas pues vamos a aprender a filtrar, a analizar datos, a resolver allí dudas que podamos tener de acuerdo a la información que tengamos. Es lo que vamos a trabajar con tablas dinámicas. ¿Qué es una tabla dinámica? Por definición es una herramienta dentro de este programa de Excel que nos ayuda a resumir información y también nos ayuda a analizar esta información. Todo lo que nosotros tenemos ahí en nuestras celdas, todo lo que nosotros tenemos ahí en nuestra base de datos, podemos resumir esa información, conjuntarla y también podemos analizarla de una manera detallada para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque podemos tener una base de datos que sea grande, que sea muy compleja de leer o con demasiada información y bueno, estas herramientas nos van a ayudar a que estos datos los podamos leer también de una manera más rápida y de una manera más flexible. En este caso es como si tuviéramos 1000 ventas en un negocio y entonces en esta tabla dinámica en muy poquito tiempo nosotros seleccionamos la información, trabajamos con la tabla dinámica y vamos a ver más adelante cómo podemos trabajar con todos los elementos de esta base de datos y entonces nos puede dar, en este caso de estas ventas, nos puede dar un resumen de cuántas ventas ha habido por ciudad, si es que así lo tenemos en nuestros registros, tenemos esos datos, si fue, cuál fue el producto más vendido o cuánto es la venta por mes o incluso venta por vendedor, ¿sí? Eh, Vamos a verlo más adelante. ¿Para qué nos sirve? Bueno, ya lo dijimos, para resumir datos sin fórmulas complejas. Vimos nosotros ya cómo introducir fórmulas, vimos también cómo introducir funciones y las funciones vimos que era para datos más grandes bueno, más bien resumir el trabajo de una fórmula y
también en este caso, pues ya con una tabla dinámica nos da los datos que queramos sin hacer toda esta serie de pasos. También nos puede ayudar a agrupar la información por categorías de acuerdo a la información que tengamos, filtrarla de manera dinámica porque es muy rápido, porque es muy ágil la forma en la que lo vamos a hacer. Y también si nosotros, igual que en las fórmulas, recuerdan que nosotros podíamos trabajar la base de datos o la tabla que teníamos, la podíamos nosotros modificar y automáticamente la fórmula o la función que estaba en cierta celda se actualizaba. Bueno, aquí en las tablas dinámicas sucede lo mismo. Si nosotros trabajamos con la información y la modificamos, la tabla dinámica nos va a arrojar los datos según la modificación que hayamos hecho. Entonces, en resumen, pues las tablas dinámicas convierten grandes volúmenes de datos en información clara, útil y accionable. O sea, podemos tomar acciones con esa información para poder tomar también decisiones con esa información y agilizar nuestro trabajo administrativo. Vemos nosotros de este lado en nuestra diapositiva, voy a tomar el apuntador, vemos nosotros de este lado, aquí vemos esta información. Tenemos una tabla, pero esta tabla que se ve aquí ya está trabajada como dinámica, no es la base de datos, es una tabla que ya está aquí como dinámica, y de acuerdo a esta tabla pues podemos también elaborar un gráfico, ¿no? Estos elementos que vemos aquí del lado derecho, los vamos a ver más adelante a detalle, son los campos que lleva esa tabla dinámica y cómo vamos a trabajar la información. Aquí abajo tenemos también cómo trabajar con esos campos que nosotros tenemos o esos datos que nosotros tenemos, lo vamos a ver más adelante. Entonces, una tabla dinámica va a ayudarnos a trabajar con bases de datos grandes para simplificar esa información y tomar la información que nosotros queremos solamente. Tenemos esta base de datos como ejemplo. Vamos a trabajar con esta base de datos, que es una base de datos muy simple, la cual trae columnas como vendedor, ciudad, producto y monto. Tenemos a los vendedores, tenemos la ciudad en la que vendieron, qué producto es el que vendieron y el monto de ese producto que están vendiendo. Entonces, vamos a la práctica. Voy a abrir Excel para poder trabajar esta tabla. Podría yo dar los datos de acuerdo o bueno, la clase, de acuerdo a la información que tenemos aquí de este lado derecho con nuestro elemento gráfico, pero de la diapositiva, pero sí me gustaría que lo hiciéramos para que no haya ninguna duda y vean ustedes lo sencillo que puede ser. Entonces tenemos nosotros de este lado vendedor, ciudad, producto y monto. Algo que me faltó, creo, en las clases anteriores decirles, pero me imagino que ustedes ya lo saben, pero bueno, tomando en cuenta que todas estas clases son muy básicas y están destinadas también para un público que o estudiantes que pudieran ser que no tienen nada de contacto todavía con una computadora o de verdad van iniciando. Bueno, tenemos estos tres botones también dentro de nuestra ventana, dentro de nuestro entorno, ya sea Word, ya sea PowerPoint, que ya lo vimos ahorita, Excel. Estos tres elementos nos ayudan a cerrar el archivo o cerrar la hoja, el libro en este caso, la presentación en PowerPoint, el documento en el caso de Word. Esto nos ayuda a maximizar, miren, maximizar la ventana, o en este caso minimizar, podemos minimizar y se va a la barra de menú. Pero lo que nosotros queremos ahorita es trabajar con esta información
sin que perdamos nuestra presentación. Entonces, por eso la dejo yo aquí para que podamos trabajar con ella. Entonces, vendedor, ciudad, producto, monto. Entonces ponemos aquí Ana, Luis, Ana, María y terminamos con Luis. Ok. Ciudad, Guadalajara, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. Producto, laptop, mouse, teclado, laptop y laptop. Ok. Bueno, monto 15,500, 800, 16,000 y 14,500. Recuerden que ya hemos visto cómo dar formato a nuestro documento, a nuestra tabla. Bueno, en este caso pues vamos a tomar este y le vamos a dar ya el formato de pesos. No necesitamos centavos. Y podemos darle el formatito que ahí más o menos nos está manejando nuestra presentación. Entonces ahí está. Ya lo tenemos de esa manera. Vamos a quitar los filtros para que no nos distraigan. Ok. Y vamos a centrar. Ok, entonces ya aquí lo tenemos bien. Nuestra tabla de acuerdo a lo que necesitamos. Y esta es la base de datos con la cual vamos a estar trabajando. Ok. ¿Cómo creamos la tabla dinámica? Bueno, ya tenemos nosotros nuestra base de datos. Lo que vamos a hacer es seleccionar los datos, insertar, nos vamos al menú de insertar, vamos a tabla dinámica y le damos clic, verificamos el rango, porque nos va a arrojar una ventanita donde nos pide el rango, así como ahorita que nosotros le dimos formato a nuestra tabla y nos dice, ¿es correcto este rango en el que vas a trabajar? Sí. O donde quieres que aplique el formato de la tabla, sí. Bueno, en el caso de la tabla dinámica, igual va a decir, ¿estás seguro que quieres trabajar con este rango? Sí, nos va a preguntar. Elegimos entonces esa ubicación de dónde vamos a colocar la tabla, dónde la podemos ubicar. Bueno, podemos trabajar en la misma hoja. En este caso, miren, aquí nosotros tenemos esta hoja y aquí mismo se puede insertar nuestra tabla dinámica o puede crear una nueva hoja y ahí puede insertar la tabla dinámica. Entonces nosotros vamos a elegir la ubicación. Como dice aquí, lo que se recomienda es que sea en una nueva hoja para que no tengamos nosotros mezcla de información ni nada, no tengamos ahí algún motivo para tener algún error y le damos clic en aceptar. Eso es lo único que tenemos que hacer. Aquí lo tenemos, paso 1, seleccionar datos, paso 2, insertar, tabla dinámica, vamos nosotros a nueva hoja de cálculo, nos va a crear la nueva hoja y nos va a dar la tabla como la vemos aquí y los campos de nuestra tabla. ¿Cómo? Pues así como lo tenemos aquí. Nuestra tabla y aquí. Nuestra tabla, nuestra tabla y de este lado los campos de la tabla dinámica. Vamos entonces aquí, seleccionamos la información, le damos insertar, le decimos tabla dinámica, nos dice tabla o rango, bueno, sería esta tabla,
donde en una nueva hoja de cálculo, recuerden que Excel consta de varias hojas, en sí el archivo es un libro, así como en el caso de PowerPoint era una presentación y constaba de diapositivas. En Excel recuerden que es un libro, el cual tiene hojas. Damos a aceptar y vean, aquí ya nos agregó la hoja. Voy a ponerla de este lado, la hoja 1. Y recuerden que también podemos, primera clase vimos que podíamos renombrar las hojas. Vamos a ponerle a esta datos y a esta vamos a ponerle tabla. Ok, entonces ya tenemos aquí nuestros datos. Si nosotros salimos, recuerden siempre vamos a trabajar con este tipo de ambientes o en este tipo de paquetería. Cuando nosotros nos posicionemos en lo que queremos trabajar, automáticamente el programa nos va a dar las herramientas que vamos a ocupar. Entonces, en este caso, si yo me pongo afuera, todas las herramientas que están aquí, todas, son para aplicables pues a esta área, ¿no? A esta área que tenemos aquí. Pero si yo me voy aquí a tabla dinámica, vean, nos da una instrucción, dice, haz clic en esta área para trabajar con el informe de la tabla, ¿sí? Si le damos clic aquí, perdón, le dice, para generar un informe, elige los campos de la lista de campos de la tabla dinámica. Entonces los elementos están aquí, ¿sí? Elige los campos de la lista de campos de esta tabla. Entonces, ¿qué nos está diciendo nuestro ejemplo? Nuestro ejemplo nos está diciendo que elijamos vendedor, producto y monto. Hay uno que aquí es fecha y está de este lado. No la agregué a la tabla de manera premeditada para mostrarles ahorita en el mismo ejercicio como si la agregamos cambian los datos cuando nosotros lo actualizamos. Entonces no la puse a propósito. Quiero crear primero la tabla y después ingresamos esta columna de fecha. Pero bueno, tenemos vendedor, producto y monto. Entonces nos vamos a nuestra tabla dinámica y elegimos vendedor, producto y monto. Aquí está lo que nosotros estamos ingresando a esta tabla dinámica y nos está arrojando los datos que nosotros tenemos aquí. Pero, nos falta el último, que era vendedor, producto y monto, sí está bien. Vendedor, producto y monto. Pero, si se dan cuenta aquí, nos está diciendo, quiero que mis columnas sean por producto. Bueno, entonces, si se dan cuenta aquí, solamente nos está dando la suma del monto. Pero en mi tabla quiero que me ponga también por columnas los productos que incluyen ese monto. Entonces, tomo aquí producto, le doy clic, no lo suelto y me voy a columnas y lo agrego. Entonces, si recordamos nuestros datos, solamente tenemos laptop, mouse y teclado. ¿Por qué? Porque aquí se repite laptop, ¿no? Entonces, laptop, mouse y teclado. Entonces aquí dice que Ana ha vendido una laptop de 15,000 pesos y un teclado de 800. Luis ha vendido una laptop de 14,500 y un mouse de 500, ¿no? Y aquí nos está dando los totales de su venta. Y María únicamente ha vendido una laptop. Entonces, para eso nos sirven estos campos también. Ahorita vamos a seguir trabajando con ellos. Pero mientras tanto es lo único que nos pide, la suma de monto y el producto. Y en las filas nos dice vendedor. Bueno, solamente quiero vendedor, pues ya está de este lado, pero vamos a agregarlo. No, aquí está ya, filas, vendedor, así como lo habíamos trabajado. Entonces, esta es la tabla que nosotros estamos viendo de este lado. Aquí está, ¿sí? Pero, ¿por qué decía yo que quería integrar después estos datos de fecha? Porque
recordemos que esta información se actualiza según nosotros integremos más información a nuestra base de datos. Entonces, ¿cómo podemos integrar más información? Bueno, nos vamos aquí a la base de datos y decimos, bueno, me faltaron las fechas de las ventas. Nos vamos aquí. Si nosotros integramos aquí, miren, se va a ver automático. Si nosotros integramos aquí una nueva columna, si recuerdan, la tabla iba de A1 hasta D6. Pero como nosotros estamos incluyendo información en medio de la tabla, automáticamente se va a actualizar el rango. Pero, ¿qué es lo que voy a hacer ahorita? Integrarla antes. Voy a integrarla antes. Y vean, así como no me tomó en cuenta el formato para la tabla, pues tampoco me lo va a tomar en cuenta para la tabla dinámica. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pongo de este lado fecha, y si no estoy mal, era la fecha del 1 de mayo, 1 de mayo, 2 de mayo, 3, 4 y 5 de mayo, 1 de mayo del 2024 y recuerdan que podemos ocupar el relleno en serie. Bueno, vamos aquí hasta 5 de mayo del 2024. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos da la tabla dinámica. Pero si nosotros vamos a la tabla dinámica y le decimos actualizar aquí, no modifico nada aquí. Debería de ponernos la de fecha, así como está aquí, fecha. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir a nuestra tabla dinámica y en nuestra herramienta vamos a decirle que, bueno, nos posicionamos dentro de ella y vamos a ir a esta parte. Recuerdan que se activan las herramientas que son de nuestra tabla o del elemento que estemos seleccionando. Vamos a analizar tabla dinámica y aquí vamos a encontrar el botón de cambiar origen de datos. Le damos cambiar el origen de datos y vean cómo dice, ok, es tu tabla 1, ¿sí? Y seleccionamos todos los datos, ¿sí? Puede ser de esa manera o incluso puede, a ver si lo hace, puede darnos ya la referencia. No nos está dando la referencia, pero bueno, a veces aquí nos da esta referencia nada más. Nos va a decir, pues sabes que me recorrí a B1 hasta E6 y entonces ustedes aquí nada más le actualizan A1 hasta E6. Entonces aquí no lo está haciendo, pero podemos seleccionarlo y ya nos da, miren, tabla datos y de A1 a E6. Ya sé por qué no me dio los datos ahorita. Porque le cambiamos el nombre. Después de hacer la tabla dinámica, le cambiamos el nombre aquí a la hoja, si no estoy mal. Y por eso es que ya no lo encontraba y decía, bueno, nos vamos a tabla. Pero aquí está datos, nos está dando la etiqueta de nuestra hoja y A1 a E6. Espero hayan investigado esta parte de aquí de por qué es una referencia absoluta cuando pone este signo de pesos. Pero si tengo oportunidad, ahorita se los muestro. Espero que sí lo hayan estudiado. Y ahorita mostramos para qué sirve. Aquí está ya, fecha. Ahora sí, ya viene la fecha. Quiero que me incluya la fecha. Bueno, pues ya aquí me incluye la fecha. Y me dice, Ana tuvo dos ventas. Una el 1 de mayo, una el 3 de mayo. La primera de una laptop de 15,000 y la segunda de un mouse
de 800. En total, pues vendió esta trabajadora 15,800. 15,800. Luis vendió 15,000. ¿Por qué? Porque vendió una laptop el día 5 de mayo y un mouse el día 2 de mayo. Entonces aquí ya nos está dando el subtotal y nos está diciendo son 15,000 pesos lo que vendió. Y María pues solamente tiene una venta del 4 de mayo de 16,000 nada más por una laptop de esta fecha. Entonces, esa es la manera en la cual nosotros podemos actualizar la información y la manera en la cual podemos integrar esa información a nuestra tabla dinámica. Si yo no quisiera las fechas, bueno, pues entonces no le pongo las fechas. Si sí las quiero, bueno, le pongo aquí las fechas. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, aquí vienen nuestras filas, vendedor y fecha, vendedor y fecha. Entonces, esta es nuestra tabla dinámica con la cual nosotros podemos trabajar como nosotros queramos. Ahora, la estructura de esta tabla dinámica, vamos a ver cuál es la estructura y para qué sirve cada uno de los elementos, porque con estos elementos podemos nosotros hacer, como ustedes vieron ahorita, diferentes combinaciones de esta información y presentarla como nosotros queramos. Las filas son las categorías que van a presentar la información o la categoría que vamos a querer nosotros, el centro de la información, que en este caso eran las ventas, ¿cómo lo vamos a desglosar? Entonces ya lo desglosamos del lado izquierdo hace rato por trabajador o por vendedor y por fecha. Entonces las filas siempre nos van a decir qué categoría estamos tomando del centro de nuestra información y en este caso lo decimos es la venta. Las columnas van a ser, así como ahorita lo hicimos por producto, las subcategorías de la información que tenemos. Nosotros lo que estamos trabajando ahorita son ventas. Ventas. ¿Quién hizo la venta y en qué fecha? Y en las columnas, qué tipo, o sea, qué elementos incluyen esas ventas. Entonces ya tenemos qué elementos a una laptop, un mouse, puede ser un monitor, puede ser, en este caso también estaba un teclado, pueden ser muchas cosas. ¿Qué elementos incluyen o qué esa venta? Y del lado izquierdo, cómo quiero desglosar esa información, esa venta. Los valores, que es lo que tenemos aquí en nuestra tabla dinámica, en este gráfico que pongo aquí en nuestra diapositiva, bueno, es el centro de la información, lo que nosotros queremos calcular, lo que nosotros queremos trabajar. Puedes trabajar por promedios también, puedes trabajar también por suma, puedes trabajar de acuerdo a lo que tú quieras, presentarlo en el centro de la información y en este caso lo que nosotros queremos es la venta, la suma de las ventas, el total de nuestra venta. También puedes aplicar filtros. ¿Cuáles son los filtros? Vamos a ver cómo queremos nosotros filtrar. Si recuerdan, hace rato pusimos aquí esta información como vendedor y fecha. Bueno, si yo pongo, primero selecciono, miren, también es algo muy importante. Primero selecciono fecha y después vendedor, dense cuenta que se va a ir primero por fechas. Aquí lo tenemos del lado izquierdo. Si, esto también es muy importante de mencionar. Si yo lo quiero primero por vendedor y que me desglose las fechas de vendedor, entonces aquí va a estar. ¿Estamos bien? Esto también es muy importante, cómo seleccionamos la información de acuerdo a cómo la queramos presentar. Pero bueno, íbamos a la parte de los filtros. Voy a quitar las fechas, ¿ok? Y voy a meterla aquí en filtro. Entonces, aquí arriba están los filtros. Bueno, el filtro que estamos metiendo. Y digo, yo quiero ver quién vendió el día 1. Ah, pues el día 1 vendió Ana una laptop. Podrían haber más cosas, o sea, podría venir otro vendedor que también vendió el día 1
y que vendió. Pero en este caso, pues, si recuerdan nuestra lista de datos o nuestra base de datos, cada vendedor había vendido una cosa por fecha. O sea, no se repite la fecha. Si aquí dijera 1 de mayo, bueno, pues, bueno, vamos a ponerla. 1 de mayo de 2024. Y obvio, recuerden que tenemos que ir y aquí a actualizar. Y entonces miren, ya nos muestra a Ana que vendió una laptop por 15,000 pesos y este vendedor que es Luis vendió un mouse por 500 pesos. Entonces ahí ya nos está dando la información. Ahora, pudiera yo meter también cuántos vendedores, cuántas ventas han hecho los vendedores. Por ejemplo, vamos a regresar. Miren, aquí ya se salta el filtro porque ya se actualizó, porque el día 2 no hubo venta. Bueno, vamos a regresar la información tal cual la teníamos. Ahí está. 2 y aquí ya está. No necesitamos actualizar porque le di control Z. Entonces ya tenemos aquí nuestra información. Pero quisiera yo... recuerdan que les decía que aquí en los valores nos está dando el monto. A lo mejor no quedó muy claro lo que yo les decía. Es el centro de nuestra información. No quiero el monto. No quiero hacer la suma de los montos. Quiero ver en la suma de las ventas. Quiero ver cuántas ventas ha llevado los trabajadores o los vendedores. Bueno, me voy aquí a monto. Digo, a valores, perdón. Y monto lo voy a eliminar. Monto lo voy a eliminar. Y, perdón, me voy a ir a vendedor. Doy aquí vendedor. Elimino el monto. Y entonces ahora sí le doy aquí a todas porque quiero ver de todas las fechas quién ha vendido más y qué han vendido. Bueno, entonces tengo aquí que Luis tuvo una venta de una laptop y un mouse. Entonces tuvo 2 ventas en todo este periodo. Lo mismo María tuvo aquí una venta, ¿sí? Y entonces ya aquí ya no se repite lo que nosotros tenemos aquí, porque solamente me está contando las ventas que realizaron. ¿Cuántas ventas realizaron? ¿Cómo podríamos ver esto también en fórmulas? Y podríamos aquí nosotros hacer la diferencia de lo que es una tabla dinámica y de lo que sería una venta, una fórmula o una función. Entonces, voy a hacer el ejemplo en este caso. Voy a meter de este lado lo que son los vendedores. Solamente tengo 3 vendedores. Aquí están. Voy a enlistarlos. Pero aquí quiero que me diga cuántas ventas ha hecho este vendedor. Entonces, yo recuerdo que también les quedó de tarea para qué servía la función sí. Sí funciona. Entonces, ¿para qué nos sirve? Voy a meterla de esta manera. Voy a poner contar punto sí. La sí o el sí es una condicionante. Es una condicionante que yo voy a meter a esa función para que trabaje lo que yo le voy a pedir. Entonces, si me voy aquí a contar sí y meto la función, le voy a poner aquí contar sí, rango, le voy a meter este rango y aquí en criterio le voy a poner Ana, dice Ana, y le voy a dar a aceptar. Entonces, perdón, me está duplicando aquí. Ahí está. Y me está diciendo que ella está aquí, dentro de nuestra base de datos, está 2 veces, ¿sí? Aquí Luis, que nos dio en automático. Vamos a trabajar la referencia, ¿qué les parece? Vamos a poner que aquí también me trabaje la misma fórmula
y aquí la misma fórmula, ¿vale? Pero si se dan cuenta me está dando el nombre de la trabajadora. Bueno, vamos a poner aquí la referencia que sería el trabajador. Y ahora sí, bajaríamos la fórmula y ya nos está diciendo que hay 2 Luis y una María dentro de esas ventas. Ahora, quiero yo trabajar también, a ver si puedo, la referencia absoluta que les quedó de tarea, que sería B2 hasta B6. Y ya nos la está dando, ok. No hubo ningún cambio, si se dan cuenta. Y lo bajo. Esto es lo que yo quería que pareciera. Cuando yo pongo mi fórmula aquí, de este lado, si se dan cuenta, nos está haciendo la referencia de esta tabla, o perdón, este rango. En este rango busca o cuenta cuántos vendedores con este nombre están. Y me dice, hay 2. Ok. Ahora me voy abajo y dice, ahora busca en este rango cuántos vendedores con el nombre de Luis. Y aquí me dice, ahora en este rango. Si se dan cuenta, ha ido bajando el rango. ¿Por qué ha ido bajando el rango? Porque nosotros hicimos un relleno de manera, un relleno de manera lineal. Entonces el sistema lo que hace es tomar esa referencia y ir bajando, porque vamos bajando la fórmula. Por eso aquí me dice A7, acá debe decir A8, aquí A9. Miren, A8 y A9. Entonces, así como baja este elemento, también baja el del rango. Entonces, ¿para qué nos sirve la referencia absoluta? Puedo yo meter aquí la referencia absoluta y le voy a poner el signo de pesos para que no me mueva ese rango. Aquí está. Miren. Y ahora lo voy a volver a bajar. Entonces, como ya le puse la referencia, es B2 a B6 contra A7, B2 contra B6 contra A7. Perdónenme, aquí me falta otra. Tanto la fila como la columna. Ahorita les voy a enseñar cómo también no les salga ese error. Si se equivocan, yo me equivoqué. Cómo evitar ese error. Entonces, ahora sí, B2 hasta B6 contra A7, B2 hasta B6 contra A8, B2 contra B6 hasta A9. Entonces, ya de ahí nos va a respetar ese rango porque le estamos poniendo una referencia absoluta. Ahora yo les decía cómo evitar el error que yo cometí. Aquí está todo como estaba antes. Lo que voy a hacer es también, así como puedo meter el signo de peso de manera manual, puedo también hacer la tecla rápida, que sería posicionarme ahí en la referencia, y la tecla F4 de su teclado. Y luego me voy al B6 y también le doy F4. Y ya me dio la referencia absoluta. Yo hace rato solamente le estaba metiendo el signo de pesos a la columna y no a la fila. Y por eso me mandaba el error. Bueno, de aquí, bueno, esperen. Si nos damos cuenta, aquí está la referencia otra vez mal, ¿verdad? Porque así estaba de origen. Y si yo ya recorro esta información acá abajo, o esta fórmula, o esta función, miren, B2, B6 contra A7,
B2, B6 contra A8, B2, B6 contra A9. Entonces, esa es la manera en la cual nosotros podemos ocupar referencias absolutas. Entonces, tengo dos vendedores Ana, dos vendedores Luis, un vendedor María. Si me voy a la tabla, tengo dos vendedores Ana, dos vendedores Luis y una vendedora María. Ajá, perdón, ventas. Dos ventas que hizo cada quien. Ajá, entre Luis y Ana, y María solamente una. Entonces, vean cómo si nosotros vamos a los datos, podemos obtener esta información que estamos presentando en la tabla dinámica, pero ya sea con fórmula o con, en este caso, con función. Si ustedes no conocían la función de la condicionante sí, pues entonces dirán, ¿cómo le hago para contarlo? Ajá. Pero tenemos que trabajar todo esto en fórmulas o aquí en la barra de fórmulas para que nos dé esta información. Además de que no tiene una presentación, ¿no? No, nada más la mostramos aquí en la tabla de datos, pero en el caso de la tabla dinámica ya me da toda una presentación. Sí, entonces eso es la importancia de saber trabajar con tablas dinámicas también. ¿Por qué? Porque las tablas dinámicas nos van a simplificar el trabajo. Y esa es la importancia de saber, de acuerdo a lo que nosotros queramos realizar con Excel, como lo decíamos en la clase anterior, si quiero algo sencillo, bueno, trabajo con una fórmula. Si quiero algo más elaborado, trabajo con una función. Y si quiero algo mucho más elaborado, pues tenemos aquí las tablas dinámicas. Y para eso vimos los elementos. Ya nos quedamos ahí en el filtro. Y aquí dice tip, es donde dice que arrastremos de aquí de los campos a la parte de aquí abajo según queramos nosotros el resumen de nuestra información, el análisis de nuestra información y podemos generar las combinaciones que nosotros queramos. Podemos filtrar, recuerden, la información, podemos actualizarla con un clic, solamente fuimos, modificamos, nos regresamos y en la tabla dinámica le dimos botón derecho y actualizar. Podemos ordenar los datos de la manera en la que nosotros queramos y de ahí podemos obtener diferentes perspectivas de la información que tenemos. Ya vimos ahorita cuántas ventas han hecho los vendedores, en qué fechas han hecho esas ventas los vendedores, qué montos han vendido, qué artículos han vendido. Entonces para eso nos sirve una tabla dinámica y así el análisis que nosotros tengamos que hacer es mucho más flexible. La información es mucho más flexible. Podemos modificarla como nosotros queramos. Entonces ahora, ¿cómo vamos a analizar esta información? Bueno, de manera más rápida, de manera flexible, va a ser más clara, como decíamos nosotros aquí, cuando tenemos aquí la información, pues no es muy clara. Si yo presentara esta hoja de Excel, pues no es muy clara la información, pero si yo presento una tabla, es totalmente legible, ¿no? Ana vendió una laptop, vendió un teclado, en total tuvo dos ventas. Si yo quiero integrar también los montos, bueno, pues también integro los montos y ya decimos, bueno, vendió aquí el trabajador, tuvo dos ventas, las cuales suman 15,800, tuvo dos ventas que suman 15,000 y tuvo una venta que suman 16,000. ¿Qué vendió? Bueno, el vendedor tuvo aquí una venta de una laptop de 15,000 pesos y aquí lo tenemos, un teclado de 800 pesos. En el caso de acá, bueno, vendió una laptop de 14,500 y un mouse de 500 pesos. Y así, o sea, podemos trabajar nosotros la información como nosotros queramos, de la manera en la que nosotros queramos presentarla. Ahí tenemos esa información a la mano y le va a dar presentación a lo que nosotros queramos analizar o incluso presentar y podemos copiar esa información y la podemos pegar como ya hemos visto antes en una diapositiva. Entonces, ¿qué nos ayuda? Bueno, tomar mejores decisiones de acuerdo a la información que tenemos si es que así lo requerimos.
Ejemplo de análisis que podemos realizar con esta información, bueno, podemos tener ventas por ciudad, también lo pudimos haber hecho, recuerden que se repetía Guadalajara, se repetía Monterrey. Podemos ver cuál es el producto más vendido, podemos ver cuántas ventas tenemos por mes, podemos checar el rendimiento de cada vendedor y entonces una tabla dinámica te ayuda a encontrar respuestas que los datos por sí así presentados en una hoja de Excel no te está dando. No te está, o sea, sí los está presentando, pero necesitaría someter fórmulas, someter funciones para analizarlos, pero la tabla dinámica lo hace rapidísimamente por ti, ¿no? Entonces, ahora podemos trabajar también, como muestra aquí, un dinámico, perdón, un gráfico. Vamos a ver el gráfico. Vamos a trabajar con esta información. Y vamos a trabajar con un gráfico. Muy bien. Aquí está nuestro gráfico. Y nuestro gráfico nos está diciendo o nos está presentando de manera gráfica esa información. Voy a hacerlo más grande para poder leerlo más fácilmente. Y en este caso, recuerden que estamos viendo montos. Entonces, aquí Ana vendió 14,500. Si nos ponemos aquí, bueno, ya dice ahí que una laptop, ¿no? Si nos vamos aquí a producto, es laptop, mouse y teclado, ok. Entonces, y vendió en verde es un teclado de 500 pesitos, creo que era por ahí, 800 pesos, sí, aquí está. Vendió Luis una laptop y un mouse de 500 pesos. Vendió María una laptop nada más, sí, por eso todas las laptops son en naranja, de 16,000 pesos. Esta es una gráfica que podemos nosotros presentar de acuerdo a la información que tenemos aquí, pero voy a simplificarla un poquito más. Mi tabla dinámica. Y aquí quitaremos cuenta de vendedor. Ok, entonces ya está aquí nuestra información tal cual la quería yo. Y quiero ahora que me presente esta gráfica. Creo que sí nos va a dar tiempo de checar lo de el gráfico dinámico y verán qué rapidísimo es. Aquí está. Igual aquí tenemos la misma información. Nos está diciendo Ana con laptop, Luis con laptop, María con laptop, Ana con un teclado, Luis con un mouse. Y recuerden que si nos vamos al diseño, podemos cambiar los colores. Recuerden, podíamos cambiar los colores. Podíamos darle un diseño rápido. Miren, aquí ya nos pone los montos. Una laptop de 15,000, un teclado de 800. Y recuerden que también podíamos trabajar con los diseños de nuestro gráfico. Bueno, lo puedo poner abajo, puedo también crear otra hoja y pegarlo ahí, no hay ningún problema. Todo depende de cómo queramos presentar nuestra información, pero vean aquí, este es el gráfico. Ahora, si se dan cuenta, aquí nosotros tenemos una fecha como, como filtro. Ya nos está creando también un gráfico dinámico. Solamente quiero ver las ventas de el 1 de enero. Bueno, pues el 1 de enero, recuerdan que cada vendedor vendía solamente una cosa en una fecha. Bueno, vendió una laptop, ¿no? De 15,000 pesos. ¿Por qué? Porque los elementos que nosotros tenemos en nuestra gráfica
en nuestra tabla, perdón, aquí van a estar. Ana solamente vendió, sí, un teclado de 800 pesos el 2 de mayo, 3 de mayo, según aquí nuestro filtro. Y así como lo vamos moviendo, bueno, también se va moviendo la tabla dinámica. Ahora, si nosotros queremos hacer todo esto en un solo clic, bueno, pues lo que vamos a hacer es irnos a datos, seleccionar la información, insertar y de una vez damos un gráfico dinámico. Aquí está, desde A1 hasta E6. Le decimos que sí y miren, aquí ya está la tabla y ya está el gráfico donde metíamos vendedor, ciudad, producto, monto. Y donde queríamos la suma del monto, ya nos está diciendo la ciudad, ya nos está diciendo en esta ciudad que se vendió, en esta ciudad que se vendió, en esta ciudad que se vendió. Y recuerden que metíamos el filtro también. Bueno, vamos a meter la fecha y vamos a meter el filtro. Y entonces ya tenemos nuestra información como nosotros la queremos, como nosotros queramos filtrarla, como nosotros queramos trabajarla. Ya tenemos nuestra tabla dinámica, podemos filtrarla por producto. Aquí tenemos también, podemos filtrarla por producto, podemos filtrarla por ciudad, podemos filtrarla por vendedor. Solamente quiero que la tabla me diga qué es lo que ha vendido Ana. Bueno, pues solamente me va a mostrar lo que ha vendido Ana, de qué ciudad, qué es lo que ha vendido. Y recuerden que de acuerdo a nuestro gráfico podemos nosotros darle igual esos diseños rápidos que nosotros queremos, esos diseños que nosotros estamos buscando, de acuerdo a cómo queramos presentar nuestra información. Afortunadamente sí nos dio tiempo para poder ver gráficos dinámicos. Espero que les sea de utilidad si queremos actuar con nuestra información, tanto con gráficos como con tabla. Bueno, pues nos vamos directo a gráfico dinámico, pero era muy importante que primero entendiéramos cómo se trabaja la tabla para observar también que el gráfico dinámico es similar, solamente que es más visual y se va a trabajar de la misma manera. Si yo sé trabajar la tabla, voy a saber trabajar el gráfico dinámico, y como trabaje yo el gráfico dinámico, mi tabla automáticamente me va a presentar la información que yo le estoy pidiendo. Miren, aquí ponemos nada más a Luis y solamente nos deja Luis y nos deja de este lado también a Luis. Si nosotros aquí trabajamos el filtro, pues también nos lo va a trabajar en el gráfico dinámico. Entonces es muy importante que sepamos manejar cualquiera de los dos, pero si sabemos trabajar la gráfica, la tabla dinámica, que era muy importante que ustedes observaran cómo se comporta la información. Bueno, ya el gráfico dinámico es cosa muy sencilla. Entonces, qué bueno que nos dio tiempo para que pudieran ustedes también conocer esta herramienta. Entonces, bueno, pues ya para resumir, vimos entonces lo que es una tabla dinámica que nos ayuda a analizar información grande, una tabla o base de datos que tengamos grande. Nos ayuda a, ¿cómo la creamos? Bueno, seleccionando, yéndonos al ribbon o a la herramienta o a la cinta de insertar, tabla dinámica, en su caso gráfico dinámico. Configuramos como filas, columnas, valores. Es la forma en la cual nosotros vamos a organizar los campos para obtener la información que queremos. Podemos actualizarla con un solo clic, podemos modificar la información, podemos ir a clic, clic derecho y actualizar. Recuerden que si modificamos más allá del rango que ya tenemos nosotros seleccionado para nuestra tabla, bueno, tenemos que ir a modificar datos y modificar el rango, ¿no? ¿Cuándo utilizar cada herramienta? Bueno, de acuerdo a las clases que vimos, a estas 3 clases de Excel, pues las fórmulas básicas son para cálculos muy simples, para cálculos muy sencillos. Funciones para operaciones como promedios y algo más complicado de acuerdo a la tabla que yo quiero.
si no solamente quiero trabajar con columnas o con filas como es con una fórmula básica. Bueno, las funciones ya no toman rangos, aunque las fórmulas también, pero la función simplifica mucho el trabajo, como lo vimos en la clase 2. Y gráficas, ¿para qué nos servían? Bueno, para visualizar los datos, para mostrar de manera un poquito más visual o gráfica como tal, lo dice esta información, y encontrar también patrones que pudieran haber en esta información. Tablas dinámicas, bueno, para resumir y analizar grandes volúmenes de información. Entonces aquí tenemos nosotros nuestra tabla, lo podemos trabajar con gráficos como nosotros queramos, con tablas dinámicas. Y bueno, no, perdón. En el ejercicio que vamos a hacer práctico, bueno, van a crear ustedes una base de datos con 4 vendedores, con 3 ciudades entre ellos, 3 productos que vendan, y van a utilizar, bueno, van a hacer 10 registros. 10 registros, recuerden que son las filas. Y de ahí van a ustedes a la información que tengan o que descarguen ahí, van a obtener al mejor vendedor, a la mejor ciudad y el producto más vendido. Entonces, así como lo tenemos de este lado derecho, ¿no? Tenemos aquí a los vendedores, tenemos a las ciudades, tenemos los productos que se venden, tenemos, bueno, aquí nada más alcanzamos 3 registros, pero son 10 registros. Y aquí vamos a tener ventas por vendedor, podemos trabajar por mejor ciudad según filtremos, y el producto más vendido. Y recuerden que en la gráfica de circular siempre va a ser un 100% de todo lo que tengo, un 100% de mi información. Entonces aquí nos va a decir de ese 100% de ventas cómo se comportó la venta o a cuánto asciende la venta de cada vendedor. ¿Ok? Entonces ese va a ser un ejercicio práctico. Háganlo por favor. ¿Por qué? Porque de tarea sí les va a quedar crear una base de datos mínimo de 20 registros. 20 registros en los cuales van a incluir estos campos ustedes, el de fecha, como lo hicimos hace rato, el de vendedor, como lo hicimos, el de ciudad y el de producto, el de categoría. Pueden ustedes ahí meter disco duro, memorias, eh, eh, disco sólido, ya recuerden sus clases anteriores, y pues que en la categoría de almacenamiento, ¿no? Pueden vender, no sé, una impresora, un monitor, en donde ustedes van a ponerle categoría, bueno, que eran periféricos de salida, ¿no? Y de entrada, pues puede ser un escáner, puede ser, bueno, como ustedes hayan, tengan información o les dé ahí su creatividad, van a poner la categoría, ¿no? Un teclado, ¿no? De entrada, un mouse. Entonces, ustedes lo van a trabajar, y el monto sería ahí el costo de cada uno de estos elementos. Cuando ustedes ya tengan esta información, bueno, van a crear una tabla dinámica para responder cuál es el mejor vendedor, cuál es la ciudad con más ventas, cuál es el producto más vendido y cuál es la categoría de estos productos más rentable. Ajá. Y van a hacer ustedes este extra que sería el gráfico circular igual para ver las ventas. ¿Sale? Lo van a guardar, como dice aquí, como análisis guión bajo, su nombre, su apellido, y lo guardan en Excel. Ya todo el trabajo hecho, y lo van a guardar en sus carpetas de evidencias. ¿Sale? Y de tarea también les queda investigar qué es un Power Query. ¿Sí? Qué es lo que es un Power Query, y qué es un dashboard, qué es un dashboard, y también cuáles son las ventajas de las tablas dinámicas. Recuerden ustedes, estas tareas son para que ustedes aprendan mucho más, tengan las evidencias, si de repente tienen alguna duda, puedan ir a esas tareas, puedan revisar cómo las realizaron,
puedan ver cómo está la información que ustedes integraron, porque a veces se nos olvida. Pero pues esa es la intención, de que ustedes hagan sus tareas. Realmente en la plataforma de la universidad no he pedido yo las tareas porque bueno, sé que ya estamos en un nivel universitario y en ese nivel universitario pues ustedes son responsables de su aprendizaje y más si es un aprendizaje en línea, tienen que ser muy autodidactas. Sé que las clases son muy sencillas, pero solamente es la introducción, es computación básica, es la introducción para que ustedes puedan entrar a estos programas y seguir investigando, seguir trabajando. ¿Por qué? Porque pues bueno, ya el nivel licenciatura pues ya así nos lo requiere, ¿no? Entonces, en este caso las tareas pues no se han solicitado en la plataforma, pero sí es muy importante que ustedes de manera responsable las lleven a cabo. Esto sería todo ya por mi parte. Ya para la siguiente clase, pues vamos a trabajar eh, con este programa que es Access, en donde ya vamos a trabajar con bases de datos y con otro tipo de elementos para presentar estas bases de datos. Van a generarse consultas, van a generarse formularios. Entonces, tiene una propia utilidad este programa. Si bien Excel la ha tenido de esta manera para trabajar con bases de datos, bueno, Access es 100% base de datos. Entonces, es muy importante que ustedes practiquen, practiquen, practiquen y practiquen cada vez más con estas herramientas que se les proporcionan en las clases. Eso sería todo por mi parte. Agradezco mucho su atención. Sigan practicando, recuerden siempre estar trabajando, control G también, se los diré hasta el cansancio, porque a veces se va la luz, a veces falla el equipo y pues todo el trabajo que realizamos pues se pierde. Entonces es muy importante que ustedes siempre estén trabajando con teclas rápidas. También apréndanlas, por favor, les va a simplificar mucho su trabajo. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias y nos vemos en la última clase, en la clase 16, que ya sería el trabajo de Microsoft Access. Gracias.